Entre montañas remotas, bajo la tierra o en medio de vastos bosques, existen estructuras colosales que alguna vez estuvieron listas para la guerra, para el control aéreo, para almacenar misiles o proteger secretos de Estado. Hoy, en el silencio de su abandono, esos mismos lugares siguen generando respeto, asombro e inquietud. Son instalaciones militares desactivadas, bases aéreas, búnkeres nucleares, silos de misiles, centros de comando, edificaciones diseñadas con el más alto grado de tecnología de su tiempo que fueron abandonadas cuando perdieron su función, pero no su misterio. Explorarlas es más que una aventura. Es un viaje al corazón de la historia no contada, donde cada rincón revela decisiones tomadas en la sombra, amenazas invisibles y preparativos que estuvieron, literalmente, listos para el fin del mundo. Porque nadie construye un búnker de concreto armado a 20 metros bajo tierra por capricho. Nadie diseña túneles de evacuación secretos, puertas acorazadas o salas de comunicación encriptadas solo para el adorno. Cada ladrillo tiene un propósito, cada cable un destino. Y cuando todo eso se abandona, algo queda suspendido. La tensión, el secreto, la posibilidad. El explorador que entra en una base militar abandonada no solo está violando el polvo del tiempo, también está irrumpiendo en un lugar que fue, por diseño, impenetrable, donde todo estaba pensado para evitar precisamente eso, el ingreso de un intruso. Las paredes gruesas, las señales de advertencia oxidadas, las cámaras rotas, los letreros con códigos, todo es un recordatorio de que allí se libraban batallas invisibles, contra enemigos que, en muchos casos, jamás dispararon un solo tiro. Algunos de estos lugares fueron clausurados tras el fin de la Guerra Fría. Otros simplemente fueron reemplazados por sistemas más modernos, dejando atrás estructuras inmensas que aún conservan mapas de guerra, teléfonos rojos, generadores intactos y habitaciones con camas metálicas esperando una alarma que nunca llegó. Hay bases subterráneas donde los ecos aún repiten frases en clave. Hay hangares vacíos que alguna vez albergaron aviones experimentales. Y hay centros de vigilancia que aún muestran mapas de zonas que ya no existen políticamente. La belleza de estos sitios no es solo arquitectónica o histórica, es simbólica. Representan el miedo de una época, la preparación para un conflicto que todos esperaban y que nunca se desató. Representan la paranoia, la estrategia, la necesidad de control. Y por supuesto, la evidencia de que el poder también se entierra. Muchas de estas instalaciones están fuera del alcance del público. Algunas están resguardadas, otras simplemente olvidadas. Pero quienes las visitan, exploradores urbanos, documentalistas, historiadores, saben que están entrando en un espacio congelado. Un escenario sin actores, pero con guiones a medio escribir. Porque el verdadero secreto de estas bases no está en los planos ni en los archivos. Está en lo que se siente cuando se apaga la linterna. Cuando uno respira hondo y escucha el eco de algo que alguna vez estuvo preparado para resistirlo todo. Y ahora yace en silencio. Búnkeres nucleares subterráneos, preparados para el apocalipsis. A simple vista, puede parecer una colina común, un terreno plano en medio de la nada. Pero bajo esa tierra silenciosa, lo que hay es una cápsula del miedo más absoluto, un búnker nuclear. Estas estructuras no se construyeron para vivir, sino para sobrevivir. No se diseñaron para la paz, sino para resistir el fin del mundo. Son búnkeres subterráneos que, durante décadas, permanecieron listos para operar en caso de guerra nuclear. Y hoy, abandonados, oxidados y a veces ocultos bajo maleza, aún conservan una energía tensa, como si el apocalipsis nunca hubiera sido cancelado del todo. Explorar uno de estos búnkeres es ingresar al corazón del temor de la Guerra Fría. Allí no hay lujo, pero sí eficiencia extrema. Puertas blindadas de toneladas, pasillos reforzados con concreto armado, habitaciones presurizadas, sistemas de ventilación diseñados para filtrar ataques biológicos. Muchos aún conservan su sistema eléctrico, generadores oxidados, mapas de ataques tácticos marcados con alfileres, teléfonos rojos sin línea pero llenos de historias, y áreas médicas equipadas para funcionar sin contacto exterior durante meses. En países como Estados Unidos, Rusia, Alemania o Reino Unido, existen decenas de estas estructuras repartidas bajo tierra. Algunas están documentadas, otras no. Varias fueron desclasificadas y vendidas a particulares, pero muchas otras siguen siendo secreto militar, aunque el tiempo las haya desgastado.
Sus puertas permanecen cerradas con cerrojos rotos, sus escaleras en espiral descienden hacia la oscuridad y sus techos gotean humedad sobre claros amarillentos donde se trazaban escenarios de catástrofe. Lo más impactante no es solo la arquitectura, sino lo que representa. Dentro de esos muros se ensayaron respuestas a lo impensable. ¿Qué hacer cuando caiga la primera bomba? ¿Cómo mantener la comunicación con el alto mando? ¿Cómo sobrevivir 90 días bajo tierra sin ver la luz del sol? Todo estaba calculado. Cada rincón del búnker tenía una razón de ser. Las camas alineadas sin separación, las salas de reunión sin ventanas, los depósitos de agua escondidos detrás de puertas selladas. Pero hoy, cuando el explorador desciende a este mundo sumergido, lo que encuentra no es poder, sino vacío. Un vacío que retumba. Las paredes aún conservan los carteles motivacionales militares, los manuales de comportamiento ante radiación, las instrucciones de supervivencia. Y cada paso que se da entre esos corredores desiertos parece despertar una memoria densa, un eco de un miedo que nunca se extinguió del todo. En algunos casos, los búnkeres han sido reutilizados, otros han sido saqueados, pero los que permanecen intactos son verdaderas cápsulas del tiempo, listas para contar historias a quien se atreva a descender. Y no se trata solo de estructuras de defensa, son monumentos silenciosos a la paranoia global, a la capacidad del ser humano para prepararse con exactitud quirúrgica para su propia destrucción. El verdadero misterio de estos búnkeres no está en sus pasillos, sino en lo que significaron. Lugares pensados no para la guerra, sino para después de la guerra. Y eso, quizá, es lo más aterrador de todo. 2. Bases aéreas abandonadas, donde el viento sustituye al rugido de los jets. En algún lugar del mundo, una pista de aterrizaje se extiende hasta el horizonte sin que ningún avión la toque. El concreto agrietado, las marcas de pintura apenas visibles y las señales oxidadas son lo único que queda de lo que alguna vez fue un hervidero de actividad. Las bases aéreas abandonadas no son simples estructuras vacías, son escenarios suspendidos donde el cielo alguna vez fue una amenaza constante y ahora es solo un recuerdo. Estas instalaciones, diseñadas con precisión milimétrica, fueron durante décadas puntos estratégicos de defensa, ataque y control territorial. Desde ellas despegaban cazas supersónicos, aviones espía, bombarderos y helicópteros de asalto. Todo estaba calibrado: la torre de control, los hangares, las zonas de carga, los refugios antiaéreos. La actividad era constante, el ruido ensordecedor, la disciplina total. Y de pronto, todo cesó, sin una explosión, sin una batalla, solo el abandono. Hoy, quienes se atreven a caminar por sus pistas vacías descubren un escenario que parece parte de un sueño distorsionado. Los hangares aún conservan herramientas oxidadas, cajas de munición vacías, máscaras de gas, restos de uniformes. En algunas torres de control todavía se pueden ver los paneles con interruptores, micrófonos desconectados y pizarras con datos de vuelos que nunca se concretaron. Algunas incluso conservan instrucciones escritas con tiza, como si alguien fuera a regresar en cualquier momento. Pero nadie regresa, solo los exploradores. En lugares como Alemania, Rusia, Ucrania, Estados Unidos o el desierto de Kazajistán, estas bases están dispersas como heridas abiertas del pasado. Algunas fueron abandonadas tras la caída del muro de Berlín, otras al colapsar la URSS, y muchas más por la simple razón de haber sido reemplazadas por tecnología más moderna. Pero lo que dejaron atrás es monumental. Pistas kilométricas que la naturaleza intenta devorar, edificios administrativos cubiertos de polvo, dormitorios con colchones intactos, cocinas enmohecidas y refugios antibombas semiocultos bajo tierra. Lo fascinante de estas bases es la dualidad entre su diseño funcional y su estado actual. Fueron construidas para resistir ataques aéreos y, sin embargo, hoy se desmoronan con la lluvia. Fueron pensadas para operar 24/7 y hoy no escuchan ni un paso. Fueron símbolo de poder y ahora son símbolo de olvido. Pero en el olvido también hay belleza. Muchos fotógrafos y documentalistas viajan miles de kilómetros solo para capturar esa estética postindustrial única. Los metales corroídos, los vidrios rotos, los árboles que crecen entre las grietas de la pista. Y hay quienes aseguran que en algunas de estas bases aún se perciben los ecos del pasado,
el rugido de un motor invisible, la sombra fugaz de un avión que ya no existe. Porque en el mundo de las instalaciones militares, pocas estructuras expresan con tanta intensidad la transición del poder al abandono como las bases aéreas. Y mientras el viento sigue soplando sobre sus pistas solitarias, solo queda una certeza. Allí, alguna vez se preparó el cielo para la guerra. 3. Centros de inteligencia clausurados. Archivos, códigos y habitaciones invisibles. Existen estructuras que fueron construidas no para resistir balas, sino para esconder secretos. Lugares donde no se escuchaban disparos, sino tecleos. Donde no se almacenaban armas, sino información. Son 2 centros de inteligencia, y cuando son abandonados, no dejan solo concreto y muebles, dejan preguntas. Porque todo en su diseño estaba pensado para proteger lo invisible. Mensajes codificados, conversaciones intervenidas, decisiones estratégicas. Y cuando estos espacios quedan vacíos, lo que queda es una sensación persistente de que algo o alguien sigue observando. Porque todo en su diseño estaba pensado para proteger lo invisible. Mensajes codificados, conversaciones intervenidas, decisiones estratégicas. Y cuando estos espacios quedan vacíos, lo que queda es una sensación persistente de que algo o alguien sigue observando. Y cuando esos espacios quedan vacíos, lo que queda es una sensación persistente de que algo o alguien sigue observando. Ingresar en uno de estos centros clausurados, lo primero que impacta es el silencio absoluto, interrumpido solo por el zumbido de la electricidad estática que, a veces, aún permanece atrapada en los equipos antiguos. Archivos metálicos cubiertos de polvo, puertas acorazadas abiertas a la fuerza, líneas telefónicas cortadas y pizarras con mapas del mundo marcados con chinchetas rojas. Todo parece detenido en el tiempo, como si alguien hubiese salido con prisa, sin limpiar huellas, sin apagar la luz. Durante la Guerra Fría, estos centros estaban en su apogeo. Operaban desde sótanos sin ventanas, edificios anodinos o complejos camuflados entre estructuras gubernamentales. Desde allí se escuchaban transmisiones enemigas, se analizaban patrones de movimiento, se interceptaban cables, se preparaban operaciones encubiertas. Muchos tenían habitaciones ocultas tras estanterías, escaleras que llevaban a niveles no registrados oficialmente e incluso rutas de escape subterráneas. Su arquitectura no era solo funcional, era deliberadamente confusa, para perder al intruso, para evitar filtraciones, para mantener el control. En la actualidad, al ser explorados, estos centros generan un tipo particular de inquietud. No hay sangre en sus paredes, pero sí huellas mentales. Muchos investigadores afirman que estos espacios tienen una densidad extraña, como si las ideas, los temores y las conspiraciones aún flotan en el aire. Algunos aseguran que es posible sentir presencias, no de fantasmas en el sentido clásico, sino de pensamientos atrapados, ecos de paranoia institucionalizada. En algunos sitios, como en el antiguo cuartel del Stasi en Berlín o en viejas estaciones de la NSA, se han encontrado habitaciones selladas con paredes falsas, rollos de cinta de grabación ocultos en paredes huecas y documentos escritos en códigos que aún hoy no han sido descifrados. Incluso hay instalaciones donde se han detectado sistemas de vigilancia que aún funcionan, alimentados por baterías ocultas, como si alguien o algo siguiera registrando desde el olvido. A nivel estético, estos centros ofrecen una belleza sobria, fría. Paneles de control con botones descoloridos, computadoras IBM de gran tamaño, cámaras de circuito cerrado apuntando a pasillos vacíos. Y en los techos, micrófonos camuflados. A veces, también hay cámaras Polaroid instantáneas con rostros desconocidos, fichas de personas, planos con rutas de escape, nombres tachados. Explorar un centro de inteligencia abandonado no es una aventura cualquiera. Es entrar en un espacio donde la mente humana, su miedo, su ambición y su obsesión por el control alcanzaron niveles de complejidad casi teatrales. Y aunque hoy no haya agentes, ni claves, ni transmisiones, algo sigue ahí. Algo que no se ve, pero que espera. Y que tal vez nunca se fue. 4. Silos de misiles desactivados. Gigantes dormidos bajo tierra, bajo campos solitarios, colinas silenciosas o llanuras donde solo sopla el viento, hay gigantes dormidos. No tienen rostro ni brazos, pero alguna vez fueron la última palabra en la guerra. Son los silos de misiles, estructuras subterráneas diseñadas para guardar, proteger y lanzar armas capaces de borrar ciudades enteras en minutos. Su existencia, durante décadas, fue uno de los pilares del equilibrio mundial.
Su presencia, aún abandonada, impone respeto. Porque aunque estén desactivados, el eco de lo que albergaron sigue retumbando bajo tierra. Entrar en un silo de misiles es descender a un escenario congelado en tensión. Son túneles angostos, cámaras circulares, plataformas elevadoras, sistemas hidráulicos, puertas acorazadas de varias toneladas. El diseño está enfocado en una sola cosa: lanzar, rápido, eficiente, sin errores. Todo lo demás era secundario. No había ventanas, ni ornamentos, ni comodidades. Solo acero, concreto y silencio. En países como Estados Unidos, Rusia o Kazajistán, existen cientos de silos inactivos desde el fin de la Guerra Fría. Algunos fueron demolidos, otros sellados con concreto, pero muchos permanecen allí, vacíos, abiertos, accesibles para quienes saben dónde buscar. Algunos han sido vendidos a particulares, transformados en casas subterráneas o refugios apocalípticos de lujo. Pero los que permanecen intactos, aunque deteriorados, son verdaderas cápsulas del tiempo. El explorador que logra acceder a uno de estos lugares encuentra más que una caverna de concreto. Encuentra escaleras interminables que bajan en espiral, cámaras de control con consolas oxidadas, cables que aún cuelgan como serpientes dormidas y plataformas móviles diseñadas para elevar misiles de más de 30 metros. En algunos casos, el sistema hidráulico aún se conserva, petrificado por el óxido. Las compuertas gigantes, aunque bloqueadas, siguen allí, como párpados cerrados que aún podrían abrirse. Lo más impresionante no es solo lo técnico, sino lo simbólico. Cada silo fue un dedo en un gatillo, un punto de decisión final. Allí, un solo botón tenía el poder de alterar el curso de la historia. Y ese botón, en muchos casos, sigue presente. Aunque desconectado, aunque sin poder, su presencia basta para provocar escalofríos. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ingeniería humana cuando la obsesiona el miedo. En el silencio de estos silos abandonados se percibe algo más que el olvido. Hay una densidad en el aire, como si aún pesa la posibilidad de lo que pudo ser. Algunos visitantes aseguran escuchar vibraciones, crujidos metálicos o cambios de presión inexplicables. Otros simplemente se quedan en silencio, abrumados por la carga emocional del lugar. Son espacios diseñados para albergar el fin del mundo, y ahora están vacíos. Pero en esta vaciedad no hay paz, hay eco, hay memoria, hay presencia. Porque cuando un lugar se construye para lo impensable, su espíritu no desaparece con el abandono, solo se esconde bajo tierra. 5. Fortalezas fronterizas del siglo XX. Murallas contra un enemigo que nunca llegó. Mucho antes de los misiles intercontinentales y las guerras tecnológicas, el concepto de defensa tenía un rostro más sólido, más visible, más arquitectónico. Durante la primera mitad del siglo XX, especialmente entre guerras mundiales y tensiones geopolíticas, las naciones construyeron fortificaciones a lo largo de sus fronteras con un objetivo claro: detener al enemigo antes de que cruzara el umbral. Eran muros, túneles, nidos de ametralladoras, posiciones de artillería enterradas en la montaña, fortines que aún hoy resisten el paso del tiempo, aunque nunca hayan enfrentado una invasión. Ejemplos como la línea Maginot en Francia, la línea Mannerheim en Finlandia o las defensas alpinas italianas son monumentos al miedo estratégico. Se construyeron con una precisión militar obsesiva. Cúpulas giratorias para cañones, pasillos subterráneos interconectados, depósitos de munición blindados, dormitorios para tropas que debían resistir meses sin refuerzo, e incluso sistemas de ventilación pensados para soportar ataques químicos. Todo en su diseño habla de una guerra que se esperaba, pero que en muchos casos nunca ocurrió. Hoy, muchas de esas fortalezas han sido abandonadas. Algunas están abiertas al turismo histórico. Otras han sido tomadas por la vegetación, colapsadas por la erosión o simplemente cerradas por décadas de desuso. Pero para el explorador que las visita, no son solo ruinas, son el retrato sólido de una época obsesionada con la defensa territorial.
Caminar por sus túneles húmedos, bajar escaleras en espiral talladas en roca viva, atravesar puertas acorazadas o encontrarse con torretas semienterradas en la nieve es una experiencia que sobrecoge. Los calendarios en las paredes, los números de serie pintados con stencil, los estantes de madera vacíos, las alarmas oxidadas, todo parece haber sido dejado con prisa, pero también con orden, como si el abandono no fuera un descuido sino un repliegue silencioso. Algunos lugares aún conservan uniformes, camillas, cajas de suministros. Otros están marcados con grafitis modernos, pero el espíritu de su función original persiste. Hay fortalezas construidas directamente dentro de las montañas, invisibles desde el exterior. Y cuando se entra, todo cambia. El aire es más denso, los sonidos se amplifican, la luz artificial se convierte en el único punto de referencia. En esos pasillos, uno entiende la lógica de la defensa total. Cada rincón fue diseñado para proteger, para controlar, para resistir. Lo irónico es que muchas de estas estructuras jamás fueron utilizadas en combate. Se prepararon durante años, con millones de recursos invertidos y finalmente quedaron obsoletas por los cambios en la estrategia militar. Pero eso no les quita poder simbólico. Al contrario, las fortalezas abandonadas del siglo XX son la evidencia física de cómo la humanidad se preparó para una guerra que evitó, al menos parcialmente, gracias a su propio poder de disuasión. Y allí permanecen, como esqueletos de un pasado paranoico, como advertencias talladas en concreto, como vestigios de un mundo dividido en fronteras rígidas, en líneas rojas, en amenazas constantes. Hoy no disparan, pero aún imponen, aún hablan y aún esperan a quien se atreva a escucharlas. 6. Instalaciones de pruebas químicas y biológicas. El otro lado de la guerra. En el lado más oscuro de la estrategia militar, existen lugares que no se construyeron para defender ni para atacar de forma convencional, sino para investigar lo invisible, lo silencioso y lo letal. Son instalaciones dedicadas a pruebas químicas y biológicas, complejos secretos donde se desarrollaron armas que nunca disparaban una bala, pero podían aniquilar poblaciones enteras. Lugares donde el enemigo no se enfrentaba cara a cara, sino a través del aire, el agua, la piel o la simple respiración. Al recorrer hoy estas instalaciones abandonadas, lo que se encuentra no es solo descomposición física, sino una atmósfera cargada de temor ético. Son laboratorios subterráneos, cámaras de prueba presurizadas, almacenes con símbolos de riesgo biológico aún visibles, tanques metálicos corroídos que alguna vez contuvieron sustancias como gas mostaza, anthrax o agentes nerviosos. Algunos aún desprenden olores agrios, inidentificables. Otros simplemente imponen respeto por lo que pudieron haber contenido. Uno de los ejemplos más inquietantes es la infame isla Vozrozhdenia, en el mar de Aral, utilizada por la Unión Soviética como sitio de pruebas biológicas. Tras su abandono, dejó tras de sí laboratorios abiertos, jeringas, contenedores rotos y documentos dispersos con lenguaje técnico y legible para cualquiera, salvo los que sabían exactamente qué estaban haciendo allí. Otros sitios, como Porton Down en Reino Unido, Dogway Proving Ground en EU o instalaciones similares en China y Corea del Norte, han sido rodeados de secretismo. Incluso cuando han sido parcialmente desmantelados o abiertos al público, sus secciones críticas permanecen selladas, custodiadas o completamente destruidas. Lo que permanece accesible revela pasillos clínicos, salas de descontaminación, áreas de confinamiento con puertas dobles y ventanas de observación desde las cuales se miraba sin intervenir. Los exploradores que logran entrar en estas estructuras, casi siempre de forma no autorizada, describen una sensación de vacío clínico. No hay emoción, solo precisión, como si el lugar hubiera sido diseñado por una lógica inhumana. Y sin embargo, hay rastros del humano, documentos a medio escribir, marcadores secos sobre pizarras, uniformes colgados, escritorios con fotos personales enmarcadas. Una mezcla perturbadora entre lo técnico y lo emocional. Lo más impactante es la duda que siempre queda en el aire. ¿Qué se hizo aquí que nunca fue reportado? ¿Qué experimentos no quedaron en los libros? ¿Cuántas personas sabían realmente lo que estaba ocurriendo entre estas paredes? Las respuestas son escasas y tal vez deliberadamente inaccesibles.
Algunos investigadores aseguran que incluso en el abandono ciertos complejos emiten niveles de toxicidad latente. Otros sostienen que gran parte de las armas diseñadas nunca fueron destruidas por completo. Y hay quienes creen que los secretos enterrados allí no son solo fórmulas químicas, sino decisiones éticas que nadie quiere volver a recordar. En el mapa de las instalaciones militares abandonadas, estas no son las más grandes, pero sí probablemente las más peligrosas. Porque cuando la guerra se diseña en tubos de ensayo, el silencio puede ser más mortal que una bomba. Y en estos laboratorios olvidados, ese silencio aún se escucha. 7. Bases fantasma del bloque del Este. Ideologías derrumbadas entre concreto y oxidación. En la antigua cortina de hierro, donde la ideología marcaba el rumbo de las naciones y el miedo mutuo construía muros más altos que la razón, se levantaron miles de instalaciones militares. Eran bases soviéticas diseminadas por toda Europa del Este. En Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Bulgaria. Complejos inmensos construidos con el rigor soviético, con la frialdad del concreto y la lógica de un enemigo permanente. Hoy, muchas de ellas yacen vacías, derrumbadas por el tiempo y por la historia. Estas bases no solo servían fines militares, eran ciudades dentro de ciudades. Contaban con bloques de viviendas para oficiales, escuelas, hospitales, hangares, depósitos, trincheras, zonas de entrenamiento y edificios administrativos marcados con el símbolo de la hoz y el martillo. Todo estaba codificado, jerárquico, eficiente. Y todo desapareció casi de la noche a la mañana, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. El abandono fue masivo. Las tropas se retiraron, las banderas fueron bajadas y muchas instalaciones quedaron tal cual. Mapas pegados en las paredes, carteles en cirílico que alertaban sobre protocolos de emergencia, retratos de líderes comunistas colgados en salones desiertos. Algunos lugares incluso conservan documentos, credenciales, objetos personales y armarios con uniformes olvidados. Es como si el sistema colapsó tan rápido que no hubo tiempo de recogerlo. El explorador que camina por estos espacios encuentra un tipo de ruina distinta. No solo es el deterioro físico lo que impacta, sino la evidencia de una ideología completa venida abajo. Las paredes aún exhiben consignas de lucha, motivaciones socialistas y frases que hablaban de un enemigo invisible. Pero el enemigo nunca llegó. O llegó desde dentro. Y esas frases hoy son grafitis. Y esas banderas son trapos descoloridos. En lugares como Vogelsang y Wunsdorf-Wallstatt en Alemania o Raketenstellung en Polonia, se han documentado bases enteras cubiertas por la maleza, con hangares que aún resguardan partes de tanques, zonas de lanzamiento abandonadas y dormitorios donde los colchones aún tienen la forma del cuerpo que los ocupó. La humedad ha borrado muchas cosas, pero no los símbolos, ni la carga emocional. Lo más sobrecogedor es el silencio que habita estas bases. No es el silencio natural de un lugar vacío, sino uno espeso, casi ideológico, como si el tiempo mismo se negara a entrar. Como si las ideas que se forjaron entre esos muros aún tuvieran una última palabra por decir. Y sin embargo, no hay nadie que las escuche. Solo quedan los ecos de consignas, los pasos de los curiosos y las sombras de un pasado que se resiste a ser polvo del todo. En muchos casos, estos lugares han sido ignorados por los propios países que los albergan. Son incómodos, hablan de una época que se quiere olvidar, pero que aún tiene cicatrices abiertas. Y por eso son aún más fascinantes, porque no son solo ruinas militares, son los restos físicos de un mundo bipolar que desapareció. No por la guerra, sino por el colapso de las ideas. Hoy, esas bases fantasmas permanecen como monumentos al poder que ya no existe, al orden que se quebró y a los soldados que marcharon por última vez, sin saber que no volverían.